Bien, buenas noches, hermanos. Estamos ya listos. Vamos a arrancar el servicio, ya decía yo. Discipulado, Efesios 4:23 en este año 2025. Este año, si Dios lo permite, ahora en febrero estamos cumpliendo 5 años, ¿no? El discipulado ya, que arrancó por allá en febrero del 2020. Entonces ya ajustamos 5 añitos. Bienvenida a todos. Y bueno, obviamente, siempre que arrancamos un año ya lo hemos conversado. Anhelamos hacerlo de la mejor manera, esperamos a medida que avancemos ir incorporando algunas cosas adicionales para ver si este año lo hacemos de una manera diferente, ¿no? Porque el discipulado, acuerda, el discipulado tiene la raíz del discipulado es disciplina, ¿no? Disciplina. Entonces, eh, la idea obviamente es que seamos un poquito más disciplinados en lo que tiene que ver con el discipulado. Bueno, antes de compartirle la pantalla y arrancar con lo que he preparado para hoy. Eh, ya ustedes vieron que llevamos dos prédicas de domingo ya en la iglesia. Bueno, el domingo antepasado estuvimos hablando sobre las expectativas, la importancia de que uno pues tenga claro qué es lo que quiere y que eso que quiere pues sea algo alcanzable y sea algo que realmente valga la pena, ¿no? O sea, pues, cualquiera podría decir, pastor, ¿y era que uno a veces se propone cosas que no valen la pena? Bueno, sí, a veces se propone uno tonteras, ¿no? Y es más, e invierte más tiempo y desgasta más energía en cosas que realmente al final puede que las alcance, pero que no aportan nada, ¿no? Entonces hay que ser muy selectivo, hay que tener buen criterio para definir qué es lo que realmente uno quiere, ¿no? Entonces eso es muy importante, lo hablamos el domingo pasado, antepasado, este domingo estuvimos hablando sobre, a la luz de la palabra, algunas estrategias de cómo uno debería afrontar ciertos retos y todo ese asunto, ¿no? Hoy estuve ahí indagando un libro de la Biblia lo hemos visto varias veces también, lo hemos escudriñado, hemos compartido algunos mensajes sobre este libro. Eh, Hice como una recopilación de algunos mensajes, digámoslo así. Te van a ver, es como un ocho en uno. Mensajes a la luz de este profeta que calzan exactamente para la iglesia de hoy. Cuando digo para la iglesia de hoy, pues calza para nosotros, ¿no? Porque pues todos somos la iglesia. Antes de compartirles, bueno, darle la bienvenida a Dania, que está conectada por ahí. Dania nos ha estado acompañando en los últimos domingos en Cartago. Así es que bienvenida, y Dania, a este grupo. El grupo es más grande, pero bueno, hay algunas personas que se han excusado, estamos arrancando, ahí se irán incorporando poco a poco a medida que vamos avanzando. Algunos pues salen de trabajar. Entonces les estaba comentando eso, ¿no? Hoy vamos a compartir algunos mensajes sacados de este libro, es el libro de Jeremías. Eh, Tiene solo algunos, ¿no? Algunos mensajes para la iglesia de hoy, porque definitivamente el libro es muy amplio y calza mucho en mensajes para la iglesia de hoy, porque ahorita como lo vamos a ver, la época de Jeremías es una época muy parecida a la de hoy, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla para que vayamos avanzando, ¿no? Bueno, antes de arrancar y nada más aprovechando que Idania se nos está uniendo al grupo, reiterar, ¿no? Este es un grupo de discipulado, no es un estudio bíblico, pero dentro del discipulado podemos hacer en algún momento estudios bíblicos como podríamos considerarlo de hoy, ¿no? Porque vamos a estar centrados en el libro de Jeremías, pero aquí tocamos temas varios, ¿no? O sea, podemos tocar temas doctrinales, principios de la iglesia, temas salvíficos, temas que aunque no sean salvíficos son de convivencia en cuanto a los hermanos. Entonces, realmente tratamos de que aquí hayan diferentes temas y que esto no sea una prédica como tal, porque no se trata de que ustedes me escuchen hablar por una hora y media, sino que puedan interrumpir, puedan hacer sus preguntas. Ya ustedes saben cómo es la manera en la que generalmente yo enseño, o sea, yo me gusta hacer preguntas. Lo que pasa es que los domingos sí todas las contesta Jorgito, pero eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, voy a compartirles entonces la pantalla, ¿no? ¿No hemos orado o sí oramos? Ah, no hemos orado, cierto. Eso es un buen punto. Pero bueno, de todas formas, me avisan si ven la pantalla. ¿Sí la ven? Sí, señor.
Señor. Ok, alguien que quiera Ajá. regalarnos una oración ahí para arrancar, que sí, es un buen puntazo, qué bueno, lo hice a propósito. Yo oro. Eso, está bien. Te damos gracias, Señor, por este nuevo inicio del discipulado, Señor. Te pedimos que nos des toda la concentración necesaria para poder seguir aprendiendo de tu palabra aquí en adelante. Todo lo ponemos en tus manos, nuevamente agradecidos con el pastor y su familia por todo el tiempo dedicado. A todos los que estamos aquí reunidos, cada familia representada, de igual manera a los que no han podido, que se vayan integrando conforme pasen los martes, Señor. Danos en el entendimiento, quita distracciones y todo lo ponemos en tus manos para que sea una noche para glorificar tu palabra y llenarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Pau, por acordarme. Amén, amén. Es, es algo clave, ¿no? Me desubiqué un poco y he de confesar, me desubiqué un poco, era como esperando pues que la gente se conectara y todo ese asunto, porque, pues bueno, está bien, es otro tema. Bueno, entonces les decía que estábamos viendo el tema de Jeremías, o que quería compartir con ustedes, y básicamente lo he llamado así, Jeremías para la iglesia de hoy, porque les comentaba ahorita que hay mucho paralelo, mucha similitud en lo que vivió Jeremías con lo que se vive hoy en día, pero quería darles como un contexto general, un entorno un recorderis, porque es algo que ya lo hemos compartido. Cuando ustedes me escuchen hablar a mí, que eso ya lo hemos compartido, que eso ya lo hemos visto, puede ser que alguien no se acuerde o puede ser que alguien no lo tenga claro, pero sí es bueno saber que no es algo nuevo, ¿no? No es algo o sea, de Jeremías, cada que compartimos un mensaje de algún pasaje de Jeremías, pues yo trato como de recordarles un poco de quién era Jeremías, y no solamente Jeremías, sino un contexto, digámoslo, de lo que vamos a leer. A Jeremías se le conoce, aunque a algunas personas no les gusta que le digan así como el profeta llorón, pero no creo que cuando se le dice el profeta llorón no es como burlándose de él, ni mucho menos, porque jamás uno se va a burlar de un siervazo de Dios, y menos sabiendo las causas por las cuales él lloraba, ¿no? O sea, se le conoce también como el profeta del corazón quebrantado. ¿Y por qué se le dice así? Porque la mayor parte de su vida o de su ministerio, pues él la pasó derramando lágrimas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué derramaba lágrimas? Bueno, por los tiempos que vivía, y aunado a eso, eh, digamos, la personalidad que él tenía, ¿no? Era una sensibilidad tremenda la que Jeremías tenía. Él nació sacerdote en la ciudad de Nalot, en el norte de Jerusalén, y fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. Inclusive siendo muy joven fue llamado a profetizar, inclusive él trató en su momento de utilizar esto de su juventud como una excusa para hacerle el quite pues al llamado, ¿no? Es que yo soy muy joven y todo ese asunto, ¿no? A Jeremías se le prohibió casarse, a causa de lo terrible de la época en la que vivió, ¿no? Entonces, que imagínense, si eso se aplicara en los tiempos de ahora, pues casi que a todo mundo le prohibiría casarse por las épocas en las que vivimos, ¿no? Épocas de mucha maldad, de escasez, falta de valores, falta de fidelidad. Entonces, hoy en día, si se aplicara aquello de la época de Jeremías, pues a más de uno se le prohibiría casarse, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que él no se casó. Al final nunca logró que alguien se convirtiera, posiblemente, digo posiblemente porque la Biblia no lo dice, pero esas pueden ser razones también para que a uno digamos, lo entristezca, ¿no? Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de predicar y esperar a que el mensaje tenga, pues, digamos, asidero, caiga en buena tierra, y a veces no se da, pues uno no deja de sentir cierto dolor, ¿no? Pero bueno, está bien. El caso de Jeremías, él no logró que nadie se convirtiera porque fue una persona rechazado por su pueblo, fue odiado, golpeado, colocado en el cepo, puesto en la cárcel, acusado de traidor, bueno, muchas cosas, ¿no? Y por eso es que su mismo mensaje, que buscaban obviamente quebrantar a la gente, pues empezaron por quebrantarlo a él. Y no es que eso esté malo, ¿no? Yo creo que cuando uno predica, pues a la primera persona que uno se predica es a uno mismo, ¿no? Y así como uno espera que el mensaje llegue y cale y quebrante a la gente, confronte, pues uno también debe estar preparado para ser quebrantado, ¿no? Quiso obviamente dimitir, quiso, como diría uno en el argot vocístico, quiso tirar la toalla, pero Dios no se lo permitió, ¿no? Acuerdan que en algún momento él mismo decía, es que yo ya no quiero hablar porque cada que hablo me meto en problemas, pero tú me has seducido, ¿no? Entonces,
uno podría, acuérdense, si tienen algún comentario, algún aporte, una pregunta, no, solo abren el micrófono y la comentan, ¿no? Uno podría preguntarse por qué Dios escogió a una persona con estas características, con un corazón maternal, con una voz temblorosa, con ojos llenos de lágrimas. O sea, ¿por qué lo habrá escogido para comunicar un mensaje tan duro? O sea, un mensaje de juicio a un pueblo tan tremendamente apartado, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, porque uno diría, por ejemplo, uno conoce la personalidad de Pablo y todo eso, y sí, él respondió a lo que estaba viviendo, pero ¿por qué en este caso escoger Dios a una persona con estas características para una misión tan complicada? ¿No? Pues bueno, básicamente por eso lo escogió, ¿no? Por tener un corazón tierno y compasivo porque decirle, o sea, corregir a alguien, confrontar a alguien, se requiere de eso, ¿no? De compasión, se requiere de tener mucho amor, ¿no? A veces la gente no entiende que el corregir es una señal de amor tremenda, ¿no? De hecho, Dios lo pone de esa manera que Él al que ama corrige, o sea, a sus hijos los corrige precisamente, y si uno no corrige a sus hijos, pues no los ama, ¿no? Y les digo que era una situación complicada porque era un pueblo rebelde, pecador, corrupto, que no amaban la palabra, eran sacerdotes que predicaban liviandad. Todo eso está en el libro de Jeremías, ¿no? Le decía a la gente que había paz cuando no había paz, o sea, vuelvan a la senda antigua, que ahorita más adelante lo vamos a tomar dentro de los mensajes que hay de Jeremías hacia la iglesia de ese entonces que aplica a Paraguay, de que la gente volviera a la senda antigua, ¿no? Entonces, les decía que en línea, lo que hemos venido hablando en la iglesia, de que no hagamos las cosas iguales, hagamos cosas diferentes para que podamos cosechar resultados diferentes. Es bueno retomar esto de lo que vivió Jeremías en ese entonces porque hay mucha similitud en lo que vivió Jeremías con lo que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día estamos en unos tiempos de mucho avance tecnológico y bueno, y es una realidad lo que también está escrito, que la ciencia avanza y todo ese asunto. Vemos edificios cada vez más grandes, proyectos millonarios, o sea, uno no se cansa de ver cómo la sociedad moderna o la de hoy en día tiene esos avances tan tremendos, ¿no? Donde se habla de igualdad de derechos, de reconocimientos, pero entonces todo eso que estamos viviendo y que lo podemos ver, eh, ¿será que son indicios de que estamos caminando por el buen camino? O sea, uno se preguntaría eso, ¿no? Y si esos avances tecnológicos son un buen camino, ¿por qué el Señor dentro de su mensaje nos habla de volver a las sendas antiguas, ¿no? O sea, y uno habla de sendas antiguas y hay gente que realmente lo toma como broma en el sentido de que creerían que volver a la senda antigua es volver a los ritos de la otra vez. Cuando se le hablaba a la gente y la gente no entendía. ¿Se acuerdan cuando daban esas misas en latín, que la gente no entendía nada, pero la gente estaba feliz, estaba bien, ¿no? Pero no entendían nada, ¿no? No, no se trata de eso, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ampliar, pero volver a la senda antigua es mucho más que eso, ¿no? O sea, Dios nunca le ha pedido a la iglesia que se modernice, ¿no? O sea, la iglesia no, nosotros como iglesia no estamos llamados a que nos modernicemos. Ahora ustedes dirán, pastor, pero entonces la iglesia tiene que modernizarse porque obviamente uno no puede seguir como la otra vez predicando a capela y la gente sentada en el suelo, ¿no? Ahorita hay sillas, ahorita hay mixer, hay micrófonos, hay parlantes, hay tecnología. Entonces la iglesia está llamada a modernizarse. Bueno, es que eso, creer que eso es la iglesia, pues estamos en un error, ¿no? O sea, realmente la iglesia, eso es parte del templo como tal o de la iglesia como organización, pero nosotros como iglesia, como cuerpo vivo, pues no es que se nos haya llamado a modernizarnos ni que tengamos que acoplarnos a lo que este sistema va avanzando o como hacen los católicos, obviamente con la venia del Papa, que es decir, bueno, vamos a hacer una actualización de los pecados capitales, ¿no? Ya los pecados no son estos siete, sino que ahora son estos otros, porque hay que actualizarlos. Realmente eso no es, la palabra es la misma de ayer, la misma de hoy, la misma de siempre. La iglesia no ha sido llamada a que se modernice, sino a que se santifique. O sea, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Todo eso que les dije ahorita de los parlantes y todo eso es parte de la modernización del templo como tal o de la iglesia como organización, no como organismo, ¿no? Eso espero que lo tengan claro. Y si tienen alguna pregunta, pues me la hacen. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Y qué pasaba con la gente en la época de Jeremías? Lo mismo, ustedes lo pueden encontrar, no vamos a leer mucho, bueno, vamos a leer los versículos solamente que estén en este documento, pero en Jeremías 6:10, Jeremías 6:13, él se hacía preguntas como de, bueno, ¿yo qué hago? O sea, ¿a quién le hablo? O sea, es que esta gente no quiere oír, esta gente no ama la palabra, es que son rebeldes, es que, bueno, ¿me entiendes? Se sentía el desespero de Jeremías, que es exactamente lo mismo que pasa hoy, ¿no? O sea, ¿a quién le hablo? O sea, ¿a quién? O sea, siempre hay un pequeño remanente, porque ustedes mismos podrían haber dicho, pastor, pero aquí estamos nosotros, ¿cómo que a quién le hablo? Sí, obviamente les estoy hablando a ustedes, pero en términos generales el remanente siempre es pequeño, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? El remanente es pequeño. Pero bueno, siempre Dios, todo lo que estamos hablando es Jeremías, ¿no? Siempre Dios dando oportunidades al pueblo, porque la relación de Dios y su pueblo siempre ha sido la misma, ¿no? El pueblo fallando, Dios dándoles oportunidades, el pueblo falla, Dios corrigiéndolos, Dios quejándose entre comillas, dolido, bueno, esta gente ¿por qué me abandonan? ¿Yo qué les hice? ¿Qué más quieren que hagan? Bueno, esa ha sido la historia de siempre, ¿no? Y hoy más que nunca se hace realidad. Solo meto ese versículo de Isaías que dice, que decía el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Pero recuerden, el Señor está hablando desde del impío, ¿no? Como tal, pero en términos generales, si la iglesia hoy en día dice, es que mis pensamientos como iglesia no son los de Dios, es porque no es la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios sí está llamada a tener los mismos pensamientos de Dios. Eso lo tenemos completamente claro. Lo que pasa es que todo se ha salido de orden, ¿no? Ahorita ya la prioridad no es Dios, sino que la prioridad es la gente, las personas, ¿no? Y entonces los mismos líderes religiosos piensan más en la gente y en darle gusto a la gente y en complacer a la gente que en complacer a Dios, ¿no? O sea, entonces es una teología centrada en el hombre y no en Dios, o sea, todo salido de orden como tal. Hoy en día estamos igual que en la época de Jeremías, donde la iglesia se revela, se extravía. Y cuando se le dicen, vea, por ahí no es por aquí, dice, no, a mí no me diga por dónde tengo que caminar porque yo voy a andar por donde yo considere que debe ser. Y por eso la Biblia dice, bueno, está bien, si tú lo quieres hacer, pero nada más ten presente que hay caminos que al hombre le parece que están bien, pero son caminos de muerte, ¿no? Solo considéralo, ¿no? Como tal. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia hoy, con la gente hoy? Recuerde, esto que estoy haciendo es una entrada nada más, no hemos entrado, sí, como un contexto exactamente, porque quiero llegar describiéndoles a ustedes las épocas de Jeremías para ver por qué el Señor lo llamó, qué lo mandó a hacer, y dentro de los mensajes que Jeremías dio a la iglesia en ese entonces, ¿cuáles aplican para hoy? Todos, ¿no? Pero los que he traído aquí. Hoy en día la gente ha dado cabida a motivaciones psicológicas, la metafísica se ha metido en las iglesias con esto de la confesión positiva, el poder mental y que, bueno, todo ese asunto, eso está tristemente metido en las iglesias donde ya no se habla de pecado, no se habla de castigo para que la gente no se asuste, ya no se le menciona la palabra infierno porque la gente pues obviamente sale corriendo. A cambio de eso se ofrece una palabra nueva, renovada, una terminología moderna. ¿Me entiende? Que Dios te ama, Dios es amor. Bueno, todo esto que ustedes ya saben, no se preocupe por los pecados porque ya esos fueron clavados en la cruz y usted tranquilo, usted nada te separará del amor de Dios. Ahora usted va a pasar, pero eso no es cierto, sí es cierto, pero nada externo te separará del amor de Dios, está bien, pero sí hay algo interno que te puede separar y es una decisión personal que se llama pecado. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, que si un creyente se enferma, que si pierde el trabajo, que si anda sin plata es porque le falta fe o porque anda en pecado. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen de que muchas congregaciones hoy en día parecen más discotecas que iglesias, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, a raíz de todo esto que les he mencionado, que es digamos, un contexto, básicamente lo que pasaba en esa época y que pasa hoy en día. El Señor le hace un llamado a Jeremías, que es el mismo llamado que nos hace a nosotros, porque acuerde que la palabra, aunque fue escrita en ese entonces, pues aplica para hoy, ¿no? Porque como dice la palabra, como dice la misma palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale, eso es un presente eterno, ¿no? No dice que salió ni que saldrá, dice que sale. ¿Me entiende? Entonces, todo lo que usted lea la palabra es un eterno presente. Entonces, obviamente, aquí está el llamado que el Señor le hace a Jeremías. Tomémoslo personal, cada uno tómelo para sí. Jeremías 1 del 17 al 19 le dice él a Jeremías, tú pues ciñete los lomos. ¿Se acuerdan ustedes qué es ceñirse los lomos? Que lo explicamos en la iglesia, no me acuerdo si fue hace un año, digo el otro año.
¿Qué es ceñirse los lomos? Alguien que me recuerde eso. Si están ahí o estoy hablando solo. Es que yo no me acuerdo. Era algo como de la armadura. Eso No, no es como ponerse a trabajar. por ahí Está en la va. cintura. En la cintura. Sí, pero cuando uno le dice, ciñete los lomos, ¿es una señal de qué? Ah, de ponte a trabajar o a caminar o Prepárate, sí. Esfuerzo. Sí, bueno, ceñirse los lomos es prepárate para hacer un trabajo, ¿no? Acuérdate que cuando dice tú, cuando el siervo, ¿acuerdan del siervo aquel que llegó del campo y llegó y el dueño, el amo que el Señor le está dando la enseñanza a los discípulos, dice, o sea, ¿qué siervo llega del campo y su jefe, su amo le dice, siéntate que te va a servir la comida? No, hombre, el siervo llega del campo y el jefe le dice, ciñete los lomos y prepárame la cena. Entonces, ceñirse los lomos es prepárate para hacer un trabajo, ¿no? O sea, prepárate para hacer un trabajo. Y digamos lo que decía Marquitos, o creo que decía Pablo, no me acuerdo quién, eso es, obviamente en sentido figurado. Literalmente, ceñirse los lomos es ponerse una faja, digamos, cuando una persona va a descargar un camión, se pone una faja, ¿no? O sea, se pone una faja en el estómago, o sea, eso es ceñirse, digámoslo así, para Como hacer un ponerse las trabajo, ¿no? pilas. Puede ser, pero digamos, cuando él dice, tú puedes ciñete los lomos, es decir, ya, cuando si alguien le dijera, si bueno, pues yo le dijera a Paula, Paula, ciñete los lomos es porque te voy a poner a hacer algo, ¿no? ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, él le dice, pues tú puedes ciñete los lomos. Y entonces le dice, levántate y háblales todo cuanto te mandé y no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, ahí le está, cuando le dijo ciñete los lomos, es decir, bueno, ponte las pilas que vas a hacer esto y esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces ahí está. Ahora, ¿por qué el Señor puso a Jeremías a hacer todo eso? Pues por todo lo que les he hablado en estos 15 minutos, ¿no? Lo que se vivía en ese entonces, ¿no? Que ahorita lo vamos a profundizar cuando estemos viendo los mensajes de Jeremías, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el profeta Jeremías, pues, como les decía, fue enviado a hacer eso que acabamos de decir ahí. No era fácil porque era un pueblo duro. Y ahí tenemos en Jeremías 44:16 una de las tantas respuestas que el pueblo dio a Jeremías con esa sana intención que Dios puso en él de que hiciera, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo la gente a Jeremías? La gente le dijo a Jeremías, mira, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Me entiende? Imagínense, no la oiremos de ti, sino que ciertamente, dicen ellos, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Como quien dice, pues sí, todo lo que tú dices que viene de Dios, pues suena bien, pero para mí no me interesa, ¿no? Yo voy a hacer realmente lo que yo considere que voy a hacer, ¿no? Vamos a poner por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Para qué? Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Jehová y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Le suena muy parecido a eso, como que usted le hable de Dios a alguien y diga, no, hombre, ¿eso para qué? Yo con lo que, yo sin tener nada cuenta de Dios y viviendo como he vivido, a mí me ha ido bien. O sea, yo no tengo ningún problema. Comida nunca ha faltado en mi casa y mantengo alegre todavía. Entonces no me vengas a hablar de Dios ahora. ¿Ha escuchado eso? Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué subrayé yo lo de la reina del cielo? No sé si ustedes digamos, si uno leyera eso de la reina del cielo y no tuviera sustento, ¿a quién creen o quién creen que se referiría ahí? ¿O a dónde han oído ustedes hablar de la reina del cielo? ¿O De, es como o a quién han denominan, oído que le dicen la reina del cielo? como denominan los católicos a la Católicos. Virgen María. Exacto. Los católicos, usted le dice, vea, y muéstreme un versículo donde diga que María es la reina del cielo. Claro, eso está en Jeremías. Ahí está la reina del cielo. Ahora, ¿sabrán ellos a qué se refiere la gente cuando dice que van a hacer incienso a la reina del cielo?
Ustedes han oído hablar de la Reina del Cielo, pero no María, y no esta, la que están hablando del pueblo de Jeremías. ¿Han oído o no? Sí, creo que era No. Astoreth, es que le llaman, o algo así sí, era igual, era una deidad que tenían y pues que lo que dice es que cuando ellos ofrecían sus sacrificios y sus ofrendas, pues que les iba bien. Entonces, ellos iban Ok. por esa línea, decían bueno, los judíos en ese momento. Bueno, vamos a hablar, gracias Juan Pablo, sí, es cierto. Entonces, bueno, eso para que ustedes lo sepan, ¿no? Y acuérdense que este discipulado es para eso, ¿no? O sea, si alguna vez algún católico ahí le diga, no, pero la Biblia habla de la reina del cielo, le digo, ¿Dónde? Bueno, creo que sí, bueno, déjenme, venga, le digo, o sea, la reina, eso aparece solamente dos veces y las dos veces aparece en el libro de Jeremías. Y le voy a contar un poquito de lo famosa Reina del Cielo. Bueno, básicamente aparece dos veces en el libro de Jeremías. Este que acabamos de leer ahorita era la segunda vez, pero ya había aparecido en el capítulo 7. Básicamente está relacionado con cosas que los hijos de Israel estaban haciendo y que provocan la ira de Dios, ¿no? Porque familias enteras involucradas en esa idolatría, ¿no? Porque la Reina del Cielo obviamente pues era idolatría, ¿no? O sea, y hacían varias cosas, los niños juntaban madera, los hombres lo utilizaban para construir altares para adorar, eso era lo que se veía en ese entonces, que no es, era precisamente lo que Dios le había prohibido al pueblo que hicieran y que no se mezclaran, porque si se mezclaban lo iban a hacer. Le pasó a Salomón con toda la sabiduría. Que por estarse mezclando cayó en idolatría, imaginen la gente. Entonces, ¿qué era eso de la reina del cielo? Bueno, las mujeres se dedicaban a amasar y a hornear tortas para la reina del cielo, ¿no? Que eso está en Jeremías 7:18. Y básicamente, como decía Juan Pablo ahorita, se refiere a Astarte. Astarte es una diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Astarot por otros grupos. Bueno, se creía, pues todo eso son especulaciones, se creía que era la esposa del falso dios Baal, que también era conocido como Moloch, eran los dioses de esa época. ¿Y cuál era la motivación de adorar pues a esta diosa Astarot, ¿no? Era una diosa que tenía, básicamente su reputación se basaba en que era la diosa de la fertilidad, ¿no? O sea, en tiempos de ahora, bueno, no es de fertilidad, pero, por ejemplo, que nada que envidiarle a lo que usa mucha gente ahorita en los católicos y todo eso, de que para conseguir marido cogen a San Antonio y lo voltean de cabeza, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Como la concepción y todo era como muy deseado. En esa época, concebir era algo muy buscado, ¿no? Entonces, como esta era la diosa de la fertilidad, pues obviamente la idolatraban, la adoraban y todo eso. Pero esto era digamos, como una costumbre muy pagana, ¿no? Pero tristemente se hizo muy popular entre los israelitas, ¿no? Y eso era lo que a Dios le airaba, ¿no? Porque que lo hiciera gente pagana, pues no es que a Dios le gustara, pero bueno, eso no tenía nada que ver con él. Pero la ira de Dios básicamente era que su pueblo cayera en estas cosas, ¿no? Y por eso fue que le hizo ese llamado a Jeremías, ¿no? Ahora, esta actitud que tuvo la gente acá de decir, mira, lo que tú nos hablas de Dios, a mí no me interesa, no lo vamos a oír, es la misma actitud de la gente hoy en día, ¿no? Muchos cristianos hoy en día no es que digan, no me interesa lo de Dios, porque una cosa es que usted abiertamente diga, a mí no me hables de Dios. Una cosa, no se sabe ni qué será peor, ¿no? Yo creo, imaginen ustedes qué podría ser peor, alguien que usted le hable de Dios y que te diga, no, a mí no me interesa nada de Dios, yo sinceramente yo vivo como vivo, no me interesa Dios. ¿Qué será peor, eso o alguien que con su boca proclame a Dios, lo alabe y que sí, al mejor estilo de Jonás, ¿no? Yo soy temeroso de Dios y huyendo de él, ¿no? ¿Qué será peor, ese que abiertamente rechaza a Dios o aquel que con sus labios proclama a un Dios y con sus hechos pisotea su sangre, ¿no? Su rostro. ¿Qué será peor? Pero bueno, ambos son malos, ¿no? Pero yo creería que es peor el que religiosamente proclama a un Dios y vive como si no existiera, ¿no? Entonces, hoy en día pasa eso, ¿no? Hay mucha gente cristiana o que se dice llamar cristiana que no les gusta ser exhortados no aman la palabra, o sea, y se dicen cristianos, o sea, sino que solamente quieren escuchar lo que les agrada, ¿no? Lo que les gusta, la bonanza, la prosperidad. Entonces, gente que le gusta, que quiere que le vaya bien en el matrimonio y que Dios le ayude en su matrimonio, pero no quieren tener nada que ver con Dios, ¿me entiendes? Solamente quieren los beneficios de la cruz, pero no quieren subirse en la cruz. Bueno, eso es pan de cada día, ¿no? Entonces, básicamente, a raíz de eso,
es que vamos a compartir estos mensajes que hay en el libro de Jeremías para la iglesia de ese entonces, motivados precisamente por todo lo que se vivía, que ya vimos que es exactamente lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, eh, y que esos mensajes pues nos ayuden, ¿no? Entonces, son varios, creo que son como 8. No es algo nuevo para muchos, o sea, los que leen palabra o que ya hemos compartido saben que estos mensajes ya los hemos tocado, pero quise hacer una compilación para que arranquemos este año precisamente recibiendo estos mensajes de la palabra y qué mejor que Jeremías, que le tocó vivir esa época tan dura, ¿no? Entonces, el primero está en Jeremías 2:11. Dice la palabra del Señor en Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Entonces, imagínense que el Señor le reclamaba al pueblo por medio de Jeremías de que las naciones paganas eran inclusive más fieles a sus dioses paganos, ¿no? O sea, por lo menos, aunque eran dioses paganos que no eran dioses, pero por lo menos eran fieles a ellos. No como el pueblo de Israel que tenía un Dios de verdad, que les había demostrado con hechos que estaba con ellos y aún así lo traicionaban, ¿no? Entonces dice él por medio de Jeremías, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Ese es un primer mensaje. ¿A quién se lo dio Jeremías? A la gente, ¿no? Al pueblo. ¿Para qué? Para que reaccionaran, ¿no? O sea, para que reaccionaran, para transmitirles a ellos una queja que Dios tenía. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que sacaba el libro de Jeremías? Bueno, la importancia de que la gente vuelva al Señor y que no permita que la idolatría pues cale en sus corazones. Recuerde que la idolatría es todo lo que se interponga en nuestra relación con Dios, es idolatría, ¿no? Entonces el pueblo se había apartado de la adoración verdadera al Señor y se habían ido a los ídolos, ¿no? Como dice, dejaron al Dios verdadero por ídolos que no tienen absolutamente ningún poder, ¿no? Por eso el Señor le decía, cuando te vaya mal, no me busques. Busca tus ídolos, que no son dioses, ¿no? Pero búscalos a ver si te resuelven, ¿no? Y de hecho en el libro de Proverbios dice, y yo me burlaré cuando te llegue a ti lo que tú tanto temes, ¿no? Que ya nosotros explicamos qué es burlar, ¿no? Burlar es como esquivar, o sea, me voy a hacer el de la vista gorda, ¿no? O sea, cuando clames a mí, cuando te venga lo que no quieres, ¿no? Entonces, por medio de esas palabras del Señor a través de Jeremías, pues hace un llamado a la iglesia básicamente a que evite eso, ¿no? Que evite que haya ídolos, entre comillas, aunque sabemos que los ídolos de ese entonces eran Baal, Tamuz, Moloch, esta reina, la diosa del cielo, todo eso, esos eran los ídolos de aquel entonces. Hoy en día los ídolos son diferentes, ¿no? El dinero, el trabajo, los negocios, las posesiones materiales, algunas amistades que no es que esté mal. Acuérdate cuando hemos visto este mensaje de las cisternas, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito, no es que esté mal el dinero, el problema es cuando el dinero se interpone en tu relación con Dios. No es que esté mal el trabajo, el problema es que por cuestiones de trabajo tú descuides tu relación con Dios, los negocios, las posesiones, todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, básicamente lo que el Señor nos está recordando con todo esto es que, digamos, o sea, nosotros podemos tener cosas, o sea, este sistema, eh, con nuestras propias fuerzas, inclusive podemos conseguir algunas cosas, pero todo eso es limitado, ¿no? O sea, básicamente nada nos asegura que lo que tengamos y lo que hayamos conseguido nos va a brindar la seguridad que nos da el tener una relación con el Señor, la seguridad de contar con el respaldo de Él, ¿no? Entonces, este pueblo realmente hizo dos males, rápidamente lo vamos a ver, que también ya lo habíamos visto. El primero fue abandonar a Dios, que es lo mismo que abandonar a Cristo, que es lo mismo que abandonar a la iglesia de Cristo, que no es, digamos, no me estoy refiriendo a, pastor, usted está hablando de la gente que se fue de la iglesia de Cartago. No, si se han ido para otra iglesia está bien, mientras sigan agarrados del Señor no hay problema. A eso me refiero a la iglesia de Cristo. Tristemente, la mayoría de la gente que se va de la iglesia física también se aparta del Señor, ¿no? Porque eso lo hemos comprobado y uno se da cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, realmente hay una dura realidad con esto.
de- la gente abandona a Dios y es que la gente sí ha sacado a Dios de su vida y todo eso. Y lo más terrible de todo eso es que sacan a Dios de su vida y y cuando empiezan a verla feo, comienzan a preguntarse, ¿y dónde está Dios, no? Como lo de Gedeón que hablamos la vez pasada, pero ¿dónde está Dios y dónde están las maravillas que nos han contado, no? Cuando el Señor dice, aquí estoy, buscadme y viviréis, ¿me entiende? Como la canción aquella que les he contado varias veces, ¿no? Entonces, uno podría enumerar muchas razones por las cuales la gente ha dejado a Dios, son muchas. Y de hecho, en la parábola del sembrador, cuando habla de las semillas y que una cayó entre espinos y que otra acá, ¿se acuerda que ahí mencionan algunas de esas causas por las cuales la gente abandona a Dios, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias, los placeres, bueno, tantas cosas, ¿no? Las falsas doctrinas, malos, bueno, hasta por malos testimonios, ¿no? La gente a veces hay una persona que te da un mal testimonio y eso es suficiente como para que la gente abandone a Dios, ¿no? Como tal. Demasiados ocupados, ¿me entiende? Ahora usted dirá, pastor, pero nosotros tenemos que trabajar, porque si uno no trabaja, ¿cómo come? Sí, está bien, ¿no? Ya no estoy diciendo eso, ¿no? Pero cualquier espacio libre que usted tenga, aprovéchelo para que usted tenga la comunión con la palabra, aprenda, invierta, ¿me entiende? O sea, no deje que el trabajo, el estudio, que son importantes, sean más importantes que el Señor, ¿no? Las responsabilidades familiares, ¿me entiende? O sea, yo entiendo que la familia es importante, de hecho, la familia es de las cosas más importantes que uno tiene, ¿no? Pero realmente no debería ser la prioridad, ¿no? O sea, o por lo menos que uno utilice la excusa de la familia para dejar la iglesia, para dejar las cosas del Señor a un segundo plano, ¿no? El mal liderazgo, bueno, está bien, si no les gusta cómo predica alguien o si una persona da un mal testimonio, pues está bien, o sea, vete para otro lado, pero no es una razón para apartarse del Señor como tal, ¿no? La hipocresía, o sea, todas estas cosas que estoy mencionando existen, ¿no? O sea, el mal liderazgo en las iglesias existe, claro que existe. La hipocresía de algunos hermanos existe, claro que existe, ¿no? Un divorcio, una enfermedad, ¿alguien puede pasarla? Claro que puede pasarla, una situación familiar, todo eso es totalmente viable, pero ninguna excusa es válida, ¿no? O sea, como la parábola de la cena aquella, no, es que no voy porque voy a ver a mi mujer, es que no voy porque me compré un buey, es que no voy porque me compré una casa. Bueno, entonces ustedes no quieren ir, no vayan, hágame el favor y vaya y me trae a toda la gente que sí quiera estar aquí, pero la cena está servida y no se va a desperdiciar, ¿no? Entonces, simplemente las oportunidades están, cuando uno no aprovecha una oportunidad, esa oportunidad se fue y habrá otro que la aproveche, ¿no? Entonces, las bendiciones de Dios, si alguien no las quiere, otro las querrá. Y por eso el Señor le decía, digo, Pablo le decía a Timoteo, ahí está la vida eterna, echa mano de ella, porque si no echas mano de ella, pues de qué te sirve tenerla tan cerca, ¿no? Echa mano de ella, ¿no? Entonces, Romanos 8:1, recuerden, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Entonces, eh, dentro de las iglesias hay mucha gente que ha abandonado a Dios, aunque usted los vea sentados ahí en la iglesia, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver, vamos a reforzar eso. El hecho de que usted vea a la gente en la iglesia no quiere decir que la gente esté cerca de Dios necesariamente. Algunos sí, otros no, pero no, nosotros no tenemos la capacidad de verlo, pero cada uno, por eso es que es importante la palabra, examinaos a vosotros mismos, examinaos, pruébense cada uno, a menos que estén reprobados, ¿no? Dios no puede ser burlado, ¿no? Bueno, Milena dice que por los frutos, sí, habrá algunas personas que sí uno las ve y dicen, sí, es como, por ejemplo, yo que predico y les cuento, les cuento, ustedes se lo tienen que imaginar, yo estoy al frente del púlpito y yo veo caras, ¿no? Y uno sabe realmente que hay gente que le está poniendo cuidado a uno, hay gente que está esperando a ver que termine el culto, eh, hay gente que ni siquiera, vea, a veces hay domingos que hacemos la cena del Señor y hay gente que se va antes de que empiecen a repartir los elementos de la cena, o se va, bueno, que se vayan antes de la ofrenda, pues está bien, eso está más comprensible. Pero me entiende, o sea, ¿cómo no va a poder un domingo que uno le dedicarle un culto completo al Señor y que, vea, si hasta en la iglesia católica lo hace uno, la gente no se va a la iglesia católica hasta que el cura no dice podéis ir en paz. La gente está ahí, que no están poniendo cuidado, pues es otra cosa, pero por lo menos permanecen ahí, ¿me entiende? Entonces, hay gente que ha abandonado a Dios, aunque esté en las iglesias, o sea, y por eso el Señor lo decía, es que esta gente que yo veo aquí, yo lo estoy viendo.
con sus labios proclama mi nombre, pero su corazón está lejos, ¿me entiende? Entonces, Dios no puede ser burlado, o sea, nosotros podemos engañar al que sea, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, ese fue el primer problema de la gente, abandonaron a Dios, que es la queja. Y no solamente eso, sino que dice el Señor que se cavaron cisternas rotas que no retienen nada, ¿no? Entonces, acuérdate que una cisterna rota es un lugar donde usted almacena agua, ¿no? Precisamente. Y uno almacena agua precisamente para que le sirva más adelante para algo, ¿no? Para una emergencia. Entonces, es como que yo recoja agua aquí en una olla rota. Entonces, ya después cuando la voy a necesitar no hay nada. ¿Por qué? Porque se fue. ¿Me entiende? Entonces, hay varias cisternas rotas. O sea, y el problema no es la cisterna como tal, sino que, por ejemplo, los placeres, ¿no? O sea, que habla en la Biblia de que en 2 de Timoteo que hay personas amadoras de los deleites más que de Dios. Ahora sí era pastor, pero no, pero ¿qué hay de malo en que uno haga algo que le cause placer, que a uno le guste? No, está bien, pero que esos placeres no se conviertan en una cisterna rota, o sea, algo por lo que tú dejaste a Dios, ¿no? Por eso dice amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Hay cosas que a uno le causan placer, leerse un libro, ver una película, compartir con las personas que uno ama, son cosas bonitas, a uno le generan placer. Pero que eso no se convierta en una cisterna rota, es decir, que no desplace tu relación con Dios. Lo mismo pasa con la familia y los amigos, ¿me entiende? Hay gente que agarra a la familia, como les decía, para descuidar su relación con Dios o no ir. Por ejemplo, eso que la típica que le pasa a uno es que no puedo ir este domingo porque me llega una visita y digo, y pastor, pues sí, está bien un domingo, y el otro domingo es que me llegó otra visita, y el otro es que vino otra, ¿me entiende? Entonces ya tu relación con Dios está condicionada a que nadie te visite, pues. Entonces, ¿me entiendes? Y por eso el Señor decía, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Ahora, no está diciendo que no lo ame, sino que dice el que lo ama más que a mí, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, la familia, los amigos, las riquezas mismas, que tiene que ver con la avaricia, la codicia desenfrenada, ¿no? Porque, como le hemos hablado, las riquezas son buenísimas. ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener riquezas? Claro, ¿no? O sea, pero bien ganadas, sin avaricia, ¿me entiende? Entonces, como dice, hay varios pasajes, guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? ¿Cuánta gente rica y famosa no vemos que se suicida porque tienen vacíos en sus corazones que no los llena nadie, se sienten solos? Entonces, qué bueno tener riquezas, pero qué bueno tenerlas de la mano del Señor, ¿no? Qué bueno. Las cisternas rotas de la religión, ¿no? Acuérdate que una religión que es una relación con un Dios que uno no conoce, que realmente se convierte en una costumbre o tradición, eso realmente desplaza tu relación con Dios. Como quien dice, pertenecer a una iglesia cristiana, pero estar fuera de la iglesia de Cristo. Hay mucha gente, hoy en día hay mucha gente que hace parte de iglesias cristianas, pero que si el Señor cuando venga por la iglesia, tristemente muchas de esas personas que hacen parte de iglesias cristianas se van a quedar porque no hacen parte de la iglesia de Cristo y Él va a venir es por su iglesia, no por las iglesias cristianas, ¿no? ¿Cuál es dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, ¿no? ¿Cuál es esa? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, lo que está diciendo Santiago ahí es que la verdadera religión, ¿cuál es? La vivencia, ¿no? Que uno ponga por obra lo que uno dice que cree, ¿no? Ahorita hay mucha gente que practica mucha religión, y ni se involucra con la gente, ¿no? Hablan muy bonito y lo que quieran, pero no se involucran con la gente, no tienen el roce, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso no sirve. Cisterna rota de los aparatos y la tecnología, bueno, eso también. Hoy en día la tecnología es muy buena, de hecho, nosotros estamos haciendo este discipulado aprovechando los beneficios de la tecnología, pero no hay que dejar que eso lo controle a uno. Entonces, ese es un primer mensaje de Jeremías. Mire, todo lo que vamos a ver es de Jeremías. El primer mensaje en Jeremías 2:11 es, no permitamos que la idolatría se interponga y cale en nuestros corazones de tal manera que nos impida y perjudique nuestra relación con Dios, ¿no? No hagamos como este pueblo que lo bajaron a él y a cambio de eso construyeron cisternas rotas que no retienen nada, ¿no? Milena me habla en la espalda y nadie le oye. Eh, bueno, vamos a ir con otro mensaje. Sí, que ella dice que la idolatría, la gente, todo el mundo cree que son muñecos y no, o sea, nada que ver. Aquí todo lo que hablamos de idolatría, esas cisternas rotas, nada que ver con imágenes. Bueno, el otro mensaje está en Jeremías 7:1. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, aquí hay otro mensaje, ¿no? Y que uno lo podría resumir ahí, que hay que tener mucho cuidado en vivir un cristianismo sin que haya habido una verdadera conversión, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos de conversión, ¿en qué momento empieza el proceso de la conversión? ¿Quién me dice? Con el arrepentimiento. El arrepentimiento. Con el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es parte de qué? Por escuchar la El nuevo palabra de nacimiento. Dios. Sí, pues escuchar la palabra de Dios, pero digamos que El nuevo si todo eso que nacimiento. usted dice está bien, porque uno En escucha el la nuevo palabra de Dios. nacimiento. Sí, con el nuevo nacimiento podría ser. Ese es como lo que acobija todo. Porque el nuevo nacimiento empieza, la fe viene por el oír, entonces yo tengo convicción de pecado, entonces yo me arrepiento, yo pido perdón, Dios me perdona, la sangre de Cristo me limpia, el Espíritu de Dios viene a mí, y entonces me convierto en una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento, pero ahí en ese momento es que empieza el proceso de conversión, ¿no? Porque acuerde que uno, naciendo de nuevo, uno no se convierte, uno lo que hace es cambiar de naturaleza, ¿no? Pero entonces hay que tener mucho cuidado en que uno viva un cristianismo sin que haya ese proceso de conversión, es decir, de cambio, ¿no? Hay mucha gente que le ha entregado su vida al Señor hace mucho tiempo y siguen siendo iguales, ¿no? Siguen siendo los mismos. Entonces, lo que está diciendo Jeremías al pueblo, obviamente de parte, porque es palabra de Jehová que vino, es, hay que tener mucho cuidado con eso. En la vida de una persona que se dice cristiano tiene que ser visible un proceso de conversión, ¿no? El pueblo de Dios en ese entonces de Jeremías había caído en esa falsa religión, ¿no? No había comunión y no que todo. Cuando hablamos de una falsa religiosidad es que para ellos todo era el templo, templo, templo y los rituales y todo ese asunto, y confiaban en que por estar en el templo y que aquí estoy en el templo, eso era la garantía de protección, ¿no? Básicamente, para ellos tener el templo ahí y poder ir al templo era suficiente, ¿no? Era suficiente, sin importar si lo que vivían era agradable a Dios o no, su comportamiento o los pecados que habían en sus corazones como tal, pero para ellos era el templo. Acuerde de la experiencia que tuvo el Señor con la adúltera, ¿no? Toda esa cantidad de gente que venía a apedrearla, estoy casi seguro que se congregaban en la sinagoga, iban allá y golpes de pecho y todo ese asunto, y posiblemente ayunaban y posiblemente, ¿me entiende? Pero cuando el Señor les dice, los confronta, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ustedes saben que no quedó ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque era una falsa religión de creer que el templo era su todo, ¿no? Como tal, ¿no? Ellos tenían esa idea errónea de que el templo garantizaba estar bajo la bendición de Dios, ¿no? Que es exactamente lo que pasa hoy en día también. Hoy en día, la iglesia de hoy, obviamente, cae en el error de creer que con el hecho de uno congregarse es suficiente. Ahora sí era pastor, pero usted dice que hay que congregarse, ahora está diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no hay que no es que no haya que congregarse, que no hay que saber para qué uno se congrega y que uno no se congrega para tener la protección de Dios, sino que como uno tiene la protección de Dios porque ya le hemos entregado nuestra vida a Él y porque somos sus hijos, como producto de eso uno ¿qué? Se congrega. ¿Me entiende? Entonces, básicamente es eso. Lo mismo pasa con el servicio. Yo no sirvo al Dios y los que sirven en la iglesia no servimos a Dios buscando que por medio de ese servicio Él nos proteja, ¿no? Simplemente porque nos sentimos protegidos por lo que Él ha hecho por nosotros y en respuesta y en agradecimiento a esa protección que recibimos de Él, por eso servimos. Estamos claros, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo que pasaba con el pueblo en ese entonces, ¿no? O sea, básicamente es eso. Hay cuánta gente no hay que se congrega en las iglesias e inclusive cuánta gente no hay que sirve en las iglesias que ni siquiera se han arrepentido, o sea, a muchas ni han nacido de nuevo como tal, ¿no? Hay iglesias donde llega una persona y a los 8 días ya es líder.
o lo ponen a cantar y todo ese asunto, ¿no? Entonces la vida cristiana no es de religión, no es, acuérdate que lo que se nos ha repetido siempre, ¿no? El cristianismo es una relación y no es una religión, todo eso que suena muy bonito, pero la vida cristiana no se trata de religiosidad, ni de solamente congregarse y de servir como requisitos como tal, sino que realmente nuestra vida cristiana obedezca a un cambio real, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento. Y como dice Hechos 3:19, que le decía, obviamente, Pedro en su discurso a la iglesia, ¿se acuerda? Decía, así que arrepentíos y convertíos. Mire que dice arrepentíos y convertíos. O sea, primero arrepentidos. ¿Listo ya? Sí. Ahora sí, convertíos. ¿Entiende? O sea, hay un y, ¿no? No es vea, arrepentidos o convertidos. Yo diría, ¿cuál de las dos? La que quiera, ¿no? No, 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 aquí es y, arrepentidos y, o sea, las dos tienen que ir de la mano. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que venga la presencia de Dios, del Señor en tiempos de refrigerio, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y mire que lo que le está diciendo Jeremías al pueblo acá es, mejoren sus obras, o sea, les está diciendo, mejorad vuestras obras, ¿no? Como lo dijo él claramente ahí. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos nosotros que hacer, tomar la decisión de que las cosas, cuando habla de obras, de lo que estamos viviendo, de nuestro comportamiento, la manera en que actuamos, en cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Básicamente es no solamente conformarnos con que uno va al templo y se congrega o hasta sirve, sino que realmente en la vida de uno haya un verdadero cambio, ¿no? O sea, mejoren vuestras obras, es decir, mejoren la forma en la que viven, porque por más que estén en el templo y vivan ahí, como están viviendo, no, mejoren sus obras, ¿entienden? Entonces, es lo mismo que pasa hoy aquí. Y esto de la conversión a nuestro Señor Jesucristo, nada más como poner unas pinceladas ahí, recuerden, ¿no? Y siempre cuando hablo de esto me acuerdo de Pablo, ¿no? Y lo podemos poner de ejemplo, ¿no? Digamos, nuestro encuentro personal con el Señor que da inicio a una conversión, no es algo, por lo general no es algo que uno planee, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero yo no eh, uno no es que diga, mira, este domingo que viene le voy a entregar mi vida al Señor. No, mejor el domingo no, el lunes. No, uno no lo planea, eso no tiene hora, eso ocurre en el curso normal de la vida de uno, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no se ha convertido o le ha entregado su vida al Señor en un bus, en una oficina, porque le entregan un tratado, porque escucha un mensaje? Entonces, ocurre cuando uno está haciendo las cosas que generalmente está haciendo. ¿Cómo tuvo su encuentro personal Saulo de Tarso con Jesús? ¿Cómo lo agarró ese encuentro? ¿Acuerdan? Camino a Damasco. ¿Pero qué estaba haciendo él? Persiguiendo a los Ah, cristianos. persiguiéndolo a la iglesia. Así O sea, es. ¿qué estaba haciendo él? Lo que hacía todos los días, ¿no? O sea, su rutina, ¿no? ¿Y cuál era la rutina de él? Perseguir cristianos, ¿me entiende? Entonces, su encuentro con el Señor lo agarró, ¿qué? Haciendo lo que siempre hacía. Cuando el Señor se encontraba con sus discípulos y los llamaban, por lo general, ¿qué estaban haciendo ellos? Su trabajo. Trabajando. Trabajando, ¿no? Algunos estaban pescando, otros están recaudando impuestos. Entonces, mire que el trabajo no es una excusa para decir es que no, es que por el trabajo no he podido entregarle mi vida al Señor. No, no. La gente a la que el Señor ha tenido su encuentro con el Señor, ¿cómo le ocurre a uno eso? Haciendo lo que uno siempre hace, ¿no? Curso normal de la vida, ¿no? Eso, cuando uno le entrega su vida al Señor, eso es algo inesperado y repentino que causa un shock. Por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso, dice que cayó del caballo. Bueno, no se sabe si cayó del caballo o no, la Biblia no menciona, pero uno asume que él andaba en caballo, ¿no? Y que una gran luz, y fue algo impactante, ¿no? Y obviamente entre la gente que estaba ahí despertó cierto temor y a él mismo, ¿no? O sea, entonces, eso tiene que ser así, ¿no? En la vida de uno, básicamente, que uno se sienta impactado como tal y no crea, siempre despierta cierto temor. En el caso de Saulo, obviamente tenía temor, y en el caso de uno, ¿por qué? Porque a uno dice, bueno, le entregué mi vida al Señor, qué compromiso tan grande. Uno sabe por la información que tenemos que le esperan grandes cambios, posiblemente uno tenga que dejar cosas que a uno le gusta hacer, pero uno no lo sabe, ¿no? Uno no sabe realmente a dónde lo va a llevar el Señor, pero que es algo inesperado y repentino, así es, ¿no? Que es algo que impacta a las personas que nos rodean, claro que sí. La gente que iba con Saulo se sintió impactada e inclusive cuando él ya fue, ya habiendo tenido su encuentro con el Señor, que fue ya a rodearse no de la gente de él, sino de judíos, esa gente estaba asustada, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, uy, mira, este era el que nos persigue y ahora estamos aquí, lo tenemos aquí en la casa, entonces le tenían miedo como tal. Entonces,
¿Causa impacto en la gente que nos rodea? Claro que sí. Cuando uno le entrega su vida al Señor, la gente que lo conoce a uno dice, ¿cómo te hiciste cristiano? No, no me digas. ¿En serio que sí? ¿Me entienden? Causa impacto. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Y si no es así es porque realmente no está cumpliendo con lo tradicional que debería tener un encuentro personal con el Señor. Y obviamente produce dentro de nosotros un cambio radical, ¿no? Comienza uno a amar lo que antes aborrecía y comienza uno a aborrecer lo que antes amaba, ¿no? Comienzas a ver a la gente diferente, te comienzas a dar cuenta que comienzas a hacer cosas por gente que ni siquiera conoces, o comienzas a hacer por Dios cosas que ni te imaginarías que harías, ¿no? Entonces, a veces uno hace cosas y uno dice, bueno, uno, ¿por qué hace eso si esa gente ni familia mía es? Pero eso ya no es lo que lo mueve a uno, ¿me entiendes? Entonces, eso es un proceso de conversión como tal. Entonces, lo que Jeremías está diciéndole a la iglesia es, tengan mucho cuidado de que ustedes estén llevando un cristianismo sin ese proceso, sin que hayan experimentado realmente ese proceso de cambio en sus vidas, mejoren sus obras, o sea, y él se lo decía precisamente a la gente ahí porque se ufanaban de su relación con Dios, pero realmente sus obras no lo respaldaban como tal. Por eso le dice, no se confíen en el templo, 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 no se confíen en eso, mejoren sus obras, es lo que tienen que hacer, ¿no? Ok. Vamos con otro mensaje de Jeremías. Todos estamos viendo en Jeremías, ¿no? Jeremías 9:23 dice la palabra, así dice Jehová. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jeremías a la gente? Vea, tienen que conocer a Dios. ¿Quieren tener una verdadera comunión con Él? Tienen que conocerlo y para conocerlo tienen que darle prioridad. Entonces, o sea, no se vayan en eso de estarse ufanando de que son ricos, valientes y todo eso. No, eso no sirve de nada. O sea, lo que verdaderamente vale la pena es que ustedes conozcan al Señor, ¿no? Esa es la prioridad, es algo que uno debería saber, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, por más sabios que uno sea en la vida, vamos a enfrentar situaciones en las cuales no vamos a saber qué hacer. ¿Entiende? Cada uno de nosotros, y de seguro que en este año pasado, por mencionar algo, se nos presentaron situaciones en las cuales en algún momento no sabíamos qué hacer. Cada uno las tiene. ¿Las vamos a tener en este año? También las vamos a tener, ¿no? Entonces, por más sabios que nos creamos, ¿no? Entonces, no podemos ufanarnos de eso, ¿no? Por más valientes que nos creamos, hay cosas que nos causan temor y angustia. En el año pasado pudo haberlo pasado y este año lo vamos a vivir. ¿Me entienden? Entonces, por más valientes y fuertes que nos creamos, nos vamos a dar cuenta que somos más débiles de lo que creemos y más temerosos y llenos de angustia, ¿no? O por más riquezas que podamos tener, por más dinero que podamos tener, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que el dinero no compra, que no se arreglan con dinero, ¿me entiendes? Eso es una realidad como tal, ¿no? Entonces, lo único que realmente nos puede librar de tener la capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer y hacerlo con convicción, o que no tengamos ese temor, o que aunque no tengamos dinero, tengamos la capacidad de resolver. El único que nos va a dar eso y que no nos va a dejar perder la esperanza y tener paz es si tenemos una relación con el Señor y si lo conocemos realmente, ¿no? Que eso nos permita sentirnos confiados como tal. Como dice en 2 Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿no? Entonces, qué importante es tener esa confianza, ¿no? Ahorita que mencioné esto de conocer a Dios, porque es lo que Jeremías le está diciendo a su pueblo, de que eso sí es algo de lo cual uno debería ufanarse, ¿no? De conocer a Dios. Hay un concepto de Dios a su pueblo que está en el mismo Jeremías, que por ahí lo leímos ahora rato, que decía, porque mi pueblo es necio, decía la queja del Señor, mi pueblo es necio. ¿Por qué es necio? No me conocen, porque no me conocen. O sea, si me conocieran no serían necios, porque acuérdate que un necio es aquel que aunque esté equivocado, persiste y persiste en la equivocación, por más que lo aconsejen, le hagan ver el error, sigue y sigue ahí, ¿no? Entonces, como la gente no conoce a Dios, pues siguen ahí en su equivocación, ¿no? Son hijos ignorantes, carentes de entendimiento, sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿De quién está hablando Dios? De un pueblo que no lo conocen, al que Él quiere restaurar y quiere llevarlo a un nivel que Él lo quiere llevar, pero en esa condición no, ¿no? Porque pues son necios, ¿no? Ya les dije eso.
Conocer a Dios, pues es un asunto más que decir que uno es cristiano. Hay gente que utiliza muy mal esto de conocer a Dios. Que dice, no, yo conocí al Señor hace 20 años y ahora, no, llevo como 5 años apartado. Nunca lo conociste, nunca lo has conocido. O sea, conocer a Dios, una cosa es entregarle nuestra vida a Él y otra cosa es conocerlo, ¿no? Eso es como los ejemplos que yo pongo aquí, ¿no? Es como que uno se encuentre un tico en África, ¿no? Y entonces uno encuentra un tico en África y uno diga, uy, qué alegría encontrar un tico en África y la camiseta de pura vida y que uno y que no conozca nada de Costa Rica. Uy, no, qué feo, porque uno esperaría encontrar un tico en África para hablar de Costa Rica, ¿cierto? Qué bueno, ¿no? Entonces lo mismo, si uno conoce a un cristiano, uno esperaría que ese cristiano conozca algo de Cristo, pues que me pueda contar o que podamos hablar algo en común como tal, ¿no? Habla de hijos ignorantes, bueno, obviamente hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, ¿no? Porque la palabra está ahí. Es que, pastor, yo soy muy simple. Bueno, la palabra dice que al más simple lo hace sabio, ¿no? Es que yo no tengo sabiduría. Bueno, si usted tiene sabiduría, pídasela a Dios. ¿Entiende? Entonces no hay, para todo hay una respuesta. O sea, excusas no son válidas, ¿no? Sabios para hacer el mal, pero el bien no quisieron. Es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué no es conocer a Dios? Eso es importante. No, ¿qué no es conocer a Dios? El conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Hay gente que conoce muchos versículos y todo. Bueno, de hecho, los teólogos conocen mucha palabra, pero muchos de ellos ni cristianos son. Los curas que echan yo no sé cuántos años en seminarios estudiando teología y al final hay muchos curas que ni siquiera han nacido de nuevo, ¿no? El pueblo de Israel conocía mucho de Dios y cada vez que tenía oportunidad se alejaban de él. Saúl y Sansón fueron ungidos por Dios y tenían un conocimiento de él tremendo, pero al fin fallaron, ¿no? Los fariseos del Nuevo Testamento eran maestros de la ley, pero eran religiosos a morir, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje de Jeremías? Aquí a la gente, ¡hey! Conozcan a Dios, denle la prioridad. No lo van a entender si no lo conocen, porque si uno, cuando uno conoce a la gente, uno la entiende, ¿me entiende? Cuando uno la conoce, pero si usted no la conoce, mejor no, por eso es que la palabra dice no juzgues, ¿no? O sea, no juzgues en esa línea si no tienes información, pero si tienes información, juzga, o sea, es decir, da tu opinión, opina sobre eso, ¿no? Pero no lo hagas por apariencias, simplemente hazlo con juicio justo, ¿no? Ok, vamos a ir otro mensaje de Jeremías, está en 33:1, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el mensaje de Jeremías a la gente ahí? Bueno, porque acuerden que Jeremías le está hablando a un pueblo que está perdido, ¿no? Y lo que le está diciendo a ellos es, vea, Dios es tan grande y tan misericordioso que si ustedes claman a Él de verdad, de corazón, Él responde. ¿Entienden? En cualquier situación que estés, ¿no? La mejor decisión siempre cuál es y siempre será clamar al Señor, ¿no? Entonces hay gente que se sabe ese versículo de memoria. Clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33:3. Todo el mundo lo sabe de memoria, ¿no? Pero conocerán el contexto. A más de uno le pregunta, mire, ¿y dónde estaba Jeremías cuando escribió eso? ¿Dónde estaba? La gente no sabe, ¿no? Bueno, nada más para que lo sepan, él estaba preso, estaba en una situación muy crítica y el Señor lo que le dijo a Jeremías es, clama a mí, tranquilo, yo te voy a responder y es más, y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces, ¿no? Entonces, Jeremías estaba preso y después de eso siguió preso. ¿Dónde le enseñó Dios todas esas grandes cosas? En la cárcel, ahí mismo, ¿no? Entonces, cualquier momento de dificultad, escasez que de seguro hemos tenido y que lo vamos a tener, porque ojalá que no, pero tenemos que estar preparados. Exacto, clamemos al Señor, o sea, es el único en el que podemos poner nuestra confianza, o sea, como dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mire que ahí dice maldito el varón, ¿no? Dice, porque hay gente que dice, pastor, ¿y qué quiere decir eso de que maldito el hombre que confía en el hombre? No, es que Jeremías 17:5 no habla de hombre en hombre, habla de varón. Cuando habla de un varón, es alguien de Dios, ¿no? La diferencia entre un hombre y un varón es que el varón ya le ha entregado su vida al Señor y ha depositado su confianza en él, ¿no? Si usted es una persona que ha depositado su confianza en Dios o mujer, varón o varona, no hay que confiar es en Dios, o sea, no hay que confiar en hombres, personas que no tienen a Dios, porque eso nada que ver, ¿no? Entonces, nuestra confianza tiene que estar plenamente solamente en Dios, porque es el único que puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Marcos 10:27, entonces Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Ante cualquier situación, clamemos al Señor, pero clamemos de corazón, de verdad, ¿no? O sea, no simplemente porque estamos en una situación de angustia y después lo olvidamos, ¿no? En cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea, ya sea de abundancia o de escasez, salud y enfermedad, bueno, todo eso, ¿no? Ok, vamos a ver otro que está en Jeremías 8:20, dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20, ¿no? Ese es otro mensaje, ¿no? No hay una mayor tristeza que perder la oportunidad de ser salvo, diría uno, ¿no? Por eso yo les he mencionado varias veces que el pasaje de aquel, ¿no? Que lo miro con mucho respeto, aquel que dice que muchos van a llegar a la presencia del Señor y van a decir, Señor, aquí estoy, en tu nombre hice tantas cosas, con esa convicción de que son salvos, y el Señor les va a decir, no, hombre, apártense de mí que yo no los conozco, ¿me entiende? Entonces, yo creo que los versículos que hacen alusión a eso, como este también, uno podría clasificarlos como los versículos más tristes de la Biblia, ¿no? O sea, porque no hay una tristeza más grande que uno realmente, teniendo la posibilidad de ser salvo, la pierda, ¿no? O sea, pierda, o no la pierda porque realmente no es que si se gana se pierde, sino que uno la desprecie, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Entonces, ¿a cuánta gente no se le predica, se le busca, desde la juventud hasta la vejez, y siempre al final el resultado es el mismo, ¿no? Terminan rechazando la salvación como tal, ¿no? Lo mismo que le pasó al pueblo allá. Acuerda que Dios es un Dios de oportunidades. Allá en Jeremías 6:16, eh, básicamente aplica eso, ¿no? Está bien, ustedes andan mal y todo eso, y el Señor manda a Jeremías y le dice, hey, párense en los caminos, ¿se acuerdan? Hagan un alto, o sea, los caminos pues son la vida que uno vive, la vida a veces uno la vive en una velocidad tremenda que es bueno hacer un alto y examinar, como dice Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y que todos tus caminos sean rectos y no te desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Que fue lo que hizo el hijo pródigo cuando ya se vio en últimas, y él hizo un alto, y devolviendo en sí, hizo un alto, ¿no? Bueno, voy a examinar. Y después dice, mirad, ¿no? Que es observar, o sea, primero hay que hacer el alto y después mirar a ver qué es lo que yo he hecho, por qué estoy aquí, o qué es lo que ha causado esta crisis que estoy atravesando, qué es lo que me ha faltado para avanzar, por qué no estoy donde yo quisiera estar. Todo eso es mirar, ¿no? Todo eso es cuestionarse, ¿no? Que el hijo pródigo lo hizo un alto, volviendo en sí, dijo, ¿y yo qué hago aquí? Si los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Entonces hizo un análisis de la situación y se cuestionó y meditó sobre lo que estaba viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que uno tendría que hacer, ¿no? Después le dijo, pregunten por las sendas antiguas, es decir, miren los caminos que ya recorrieron a ver si hay algo bueno ahí, porque dice, pregunten por las sendas antiguas, ¿no? Pero pregúntenle a quién, no a la gente, porque la gente te puede dar información falsa. A veces es como cuando uno le pide a alguien de la calle que lo ubique en una dirección y esa persona no sabe, entonces posiblemente te va a hacer perder más, ¿no? Entonces hay que saber a quién preguntarle a Dios mismo, por medio de su palabra como tal, ¿no? ¿Y cuáles son esos caminos antiguos que mencionan ahí en la palabra? Pues los que Dios ya indicó, ¿no? O sea, lo que Él nos ha dicho por los cuales tenemos que caminar, como en Deuteronomio 10, cuando dice, ahora pues, ¿qué pide Dios de ti? Que ame misericordia, que obedezcas, que lo ames, que le sigas. Bueno, ya son caminos trazados como tal, ¿no? O sea, no hay que inventar caminos. Y dice, mire, y miren la senda antigua y vean el buen camino, porque no necesariamente todas las sendas antiguas son buenas. Hay algunas que son buenas, que dice, caminen por ellas, pero hay algunas que no son buenas que dicen, no, mejor deséchalas como tal. El hijo pródigo hizo un alto en el camino, volviendo en sí, se cuestionó y dijo, hombre, no, yo ya sé cuál es la senda que tengo que caminar, tengo que irme a mi casa y pedirle perdón a mi papá. Esa es la senda que yo tengo que transitar, esa es la que me conviene, ¿no? Y después dijo, anden por ella, ¿no? Porque, ¿qué es la clave, ¿no? Porque ¿qué le serviría a uno hacer un alto, meditar, mirar hacia atrás, decir, no, hombre, yo lo que debería hacer eso, y al final uno no lo hace? De nada sirve, ¿no? Porque aquí no se trata de que yo sepa qué es lo que tengo que hacer, aquí se trata de que yo sepa qué es lo que tengo que hacer, pero que lo haga. Porque si no lo hago, pues quedo igual, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿no? O sea, saben cuál es la senda que hay que recorrer, pero no la recorren, ¿me entienden? Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, decía Pablo a la iglesia, no ceso de orar por ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Entienden?
Ya ustedes saben cómo es caminar siendo digno del Señor, sí, entonces anden por ahí. El hijo pródigo lo sabía, lo pensó, dijo, yo tengo que regresar a mi casa y ahí mismo agarró camino. Porque ¿de qué le hubiera servido a él hacer un alto, saber que estaba en el lugar equivocado, que él debería regresar a casa, pero que nunca hubiera agarrado camino a su casa? ¿De qué le hubiera servido? De nada. Allá estaría todavía alimentando cerdos, ¿no? Y cuando uno decide andar por la senda es cuando uno se convierte en un hacedor, ¿no? Y usted deja de ser oidor y se convierte en un hacedor como tal. Y dice la palabra de Mateo 7:24 que aquel que oye las palabras y las hace, él lo compara con un hombre prudente, ¿no? Y al final, el mensaje de Jeremías que le llevaba al pueblo, ¿cuál era la recompensa? Dice, hagan eso, ¿para qué? Para que hallen descanso para vuestra alma, ¿no? ¿Quién no quiere tener descanso, reposo? Todos. Pero bueno, eso no es gratis, ¿no? Al final la gente que dijo, no, hombre, no vamos a andar por ahí. Lo mismo que pasa hoy en día. ¿El bien del hombre dónde está? En Dios. La gente lo ha escuchado, pero la gente lo cree y lo vive. La mayoría no, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje ahí? Que no hay mayor tristeza que perder la oportunidad de ser salvos, ¿no? O sea, cuando el Señor Dios, que es un Dios de oportunidades, nos da la oportunidad de corregir el camino y que la gente decida desecharlo. Escuchen a los atalayas. No vamos a escuchar a nadie, ¿no? Jeremías 18:1, vamos a ir más rápido en estos minutos que nos quedan. Que dice Jeremías 18:1, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jeremías ahí a la gente? Vea, nosotros somos barro en las manos del alfarero, ¿no? O sea, nada más decídanse en ser barro. O sea, el alfarero está ahí, tiene la capacidad de tornarlos, de formarlos. O sea, decídanse en ser barro, ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida profesional, los que estamos aquí o todos, pasamos por diferentes procesos, ¿no? Y cuando nos metemos en esos procesos y nos metemos a alguna profesión o algún oficio, pues básicamente los procesos son para eso, ¿no? Para pulirnos, para que nosotros podamos ser buenos profesionales, podamos servir mejor en lo que hagamos, ¿no? Uno pasa del colegio a la universidad, son procesos, se va formando, de la universidad se especializa, algunos hacen maestrías, doctorados, y precisamente porque es que uno va de proceso en proceso para perfeccionarse, ¿cierto? Que sí, básicamente es eso, ¿no? Y a medida que uno avanza, de seguro que va teniendo satisfacciones, alegrías, pero nadie dice que es fácil, ¿no? O sea, el proceso de la universidad trae angustias, uno vivió tristeza en la universidad, trasnochos, alegrías, pero al final cuando la termina es una satisfacción y está uno mejor preparado que cuando entró. Y así, ¿no? Todo nos forma en esta vida. Eso en lo natural, eso lo entendemos. Ahora, en el plano espiritual es lo mismo, ¿no? Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor con un propósito. O sea, yo no creo que haya alguien que le entregue su vida al Señor porque diga, ¿y por qué le entregaste tu vida al Señor? Ah, es que no tenía nada que hacer. ¿Y qué esperas? Ah, no. O sea, todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor andamos buscando algo. Obviamente andamos buscando asegurar nuestra vida eterna porque la creemos, pero en ese caminar eh, deberíamos por lo menos de tener un propósito firme que es servirle a Él cada vez mejor, ayudar a otros a que puedan salir de esa esclavitud en la que ya nosotros fuimos liberados y estuvimos allá, ¿no? Pero bueno, hay que entender que si queremos hacer eso, tenemos que pasar por el proceso de Dios, que Jeremías lo hacen analogía del alfarero y el barro como tal, ¿no? O sea, que es muy fácil de entender porque bueno, nosotros estuvimos hace poco en Nicaragua y nos llevaron por allá a ver todo el proceso que hacen las vasijas y cómo el barro van y lo traen allá y lo que uno ha leído, pero verlo realmente, cómo limpian el barro, cómo lo dejan ya así, comienzan a tornarlo y al horno y a pintarlo. Bueno, todo eso es un proceso como tal, ¿no? Y por eso es que Jeremías utiliza esa analogía como tal, ¿no? Entendiendo, como dice el Salmo 138, que Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿no? O sea, tu misericordia, Jehová, es para mí para siempre, no desampares la obra de tus manos. Por ejemplo, David, Pastor, perdón, sí, antes de que continúe, ahí cuando dice en Jeremías 18:8, dice que él derriba y destruye una nación o un reino, pero también nosotros tenemos que tener la decisión, ¿no? Nosotros nos toca ese proceso de destruir y construir. Hay una es que es parte que, parte, es parte del proceso, ¿no? ajá,
O sea, lo que Es pasa que es a que veces sí, sí. pensamos que Dios lo tiene que hacer todo, ¿no? Ah, no, Nosotros no, no. tenemos que No, no, no. hacer nuestra parte, ¿no? Pero a veces no nos gusta destruir Sí, conceptos obviamente, que, ajá, cuando uno entra en ese proceso de despojarse de cosas y renovarse y revestirse, eso es algo que uno lo tiene que hacer, y más concretamente, ¿quién dentro de uno? La nueva criatura, ¿no? Porque la vieja criatura o el viejo hombre no quiere nada, ¿no? Ellos no, cuando a uno le dicen, ¿y qué expectativas tienen de Dios? Nah, ¿quién contesta eso? La vieja criatura, ¿no? ¿Qué expectativas tiene de Dios? No, yo quiero conocerlo, quiero servirle, quiero que la gente conozca las grandezas de Dios. ¿Quién piensa así? El nuevo, el nuevo hombre, ¿cierto? Que sí. Entonces, pero esos son conceptos que de pronto un día esto lo reforzamos otra vez. Pero bueno, el caso es que les está hablando de los procesos. Bueno, David fue ungido como rey, pero para llegar a ser rey tuvo que pasar muchos procesos, algunos de los cuales ni casi hasta muere. Acuérdate que fue perseguido y fue de todo antes de ser rey, ¿no? Entonces, en el proceso de Dios no necesariamente tiene que ser la alfombra roja como tal, o sea, ya sabemos que vamos a tener aflicción, alegrías, victorias, angustias como tal, ¿no? Lo importante de los procesos es la paciencia, ¿no? Que no perdamos la paciencia y que no abandonemos el proceso. Eh, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Entonces, el plan de Dios se terminará cuando nosotros pasemos a la presencia de Él. Mientras estemos aquí vivos, estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso como tal. Nuestro matrimonio, nuestra familia, el ministerio que cada uno tenga, los trabajos que cada uno tenga, todo eso hace parte de esos procesos que tenemos que ir viviendo como tal, ¿no? Y uno no los tiene, un buen matrimonio, una buena familia, un buen ministerio, un buen trabajo, no los tenemos, no porque uno los merezca, ¿no? Hemos trabajado por eso de la mano de Dios, ¿no? O sea, hemos estado en ese proceso, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Eh, bueno, hay un ejemplo de Noé ahí, obviamente sufrió burlas, incertidumbres y todo, pero él nunca abandonó el proceso que inició y el que le fue encomendado, ¿no? Ok. Bueno, otro mensaje en Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, básicamente lo que le está diciendo, este era un mensaje del Señor directamente a Jeremías, ¿no? Pero que nos cabe a nosotros, ¿no? O sea, cuando el Señor le decía a Jeremías, yo te restauraré, ¿no? O sea, cualquiera podría pensar, ¿y por qué a Jeremías? No que Jeremías era el profeta, pero acuérdate de lo que empezamos, que Jeremías fue una persona que quiso tirar la toalla como tal, se le bajaron las baterías, se desanimó tremendamente, ¿no? Entonces, básicamente él estaba pasando esa etapa y el Señor lo que le dice, hey, Jeremías, si te quieres, si quieres, ¿no? Si quieres, yo te restauro, ¿no? Si quieres, yo te restauro, porque por eso dice ahí, Dios restaura, tú decides. O sea, Dios tiene siempre la intención de restaurar. Cuando hablamos de restaurar es volver las cosas a como estaban antes, ¿no? Siempre que cuando una persona llega a los pies del Señor, la intencionalidad de Dios siempre con esa persona es pensando en un proceso de restauración, es decir, volverla a hacer como era al principio, a mi imagen, a mi semejanza, que piense como yo, que vea las cosas como yo, diría el Señor, ¿no? Entonces, cuando el Señor le dice a Jeremías, yo te restauraré, es exactamente las mismas palabras que él le dijo a Salomón cuando le dijo, ¿acuerdan? Le dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es un bocado y todo ese asunto que al final dice, yo sanaré su tierra, ¿no? Es decir, yo la voy a restaurar, o sea, voy a sanarla como tal, ¿no? O cuando le dijo, cuando Pedro le decía a la gente allá, ¿acuerdan que le decía, arrepentidos y convertidos, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados y para que venga tiempos de refrigerio, ¿no? O sea, cuando uno le hablan de que vuelvan otra vez tiempos de refrigerio, es decir, otra vez, sentirse otra vez restaurados, esa relación de la gente con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué? Nada más puntualizando eso de Jeremías, acuerde que el convertirse en la Biblia tiene varios significados también y convertirse quiere decir regresar otra vez, ¿no? Cuando dicen convertirse a Dios es regresar a Dios otra vez y cuando el Señor le dice a Jeremías, si te conviertes, o sea, si regresas otra vez al Jeremías que tú eres, porque no has dejado de ser, lo que pasa es que estás en un bajonado, si te conviertes, es decir, si vuelves otra vez a esa actitud de servicio, a ese ánimo, yo te voy a restaurar, ¿no? O sea, yo voy a volver a que tú seas el Jeremías de antes, pero es una decisión personal. Por eso el Señor no le dice, hey, Jeremías, ven que te voy a restaurar. No,
Le dijo, Jeremías, si te convirtieres, esa parte te toca a ti, si te convirtieres, es decir, si tú te regresas a mí, yo te voy a restaurar. ¿Entiende? Mire la parte condicional que siempre hay, ¿no? Y el proceso de restauración siempre viene acompañado de privilegios. O sea, cuando hablamos de restauración, es decir, cuando uno se mete al proceso en las manos de Dios y trabajando con Él, aunque obviamente sabemos que una cuota de responsabilidad muy alta está en nosotros, de ir despojándonos, ir edificando, arrancando, sembrando, o sea, el nuevo hombre es el que hace esa parte, pero eso solamente lo podemos hacer si estamos capacitados con el Espíritu Santo de Dios después de un nuevo nacimiento, ¿no? Si uno no ha nacido de nuevo, no hay restauración, o sea, no hay restauración en medio del pecado, ¿no? Primero uno tiene que haber pasado por esa etapa de ser perdonado, sanado, limpiado con la sangre del Señor, ¿no? Y después vienen los privilegios, los mismos que le decía el Señor a Jeremías, ¿no? Entonces yo te restauraré, y le dijo, y delante de mí estarás. Imagínense ustedes, ya con ese primer privilegio sería suficiente. O sea, a mí me dicen, entregue su vida al Señor y Él lo va a restaurar. Y sí, ¿y cuál es el privilegio? Imagínate, delante de él vas a estar. Wow, ya con eso sería suficiente, ¿ah? O sea, estar en su presencia, bajo el abrigo del Altísimo, donde el enemigo no me toque, como dice la canción aquella. Pero dice, pero eso no es todo. Delante de mí estarás. ¿Y qué más? Vas a poder sacar lo más precioso de ti. O sea, no lo vil, sino lo más precioso, que no tiene nada que ver con lo que enseñan ahora de saca el campeón que hay en ti. No, nada de eso, sino que el Señor está diciendo es nosotros no tenemos idea lo bueno que podemos llegar a ser, ¿no? Los buenos esposos, los buenos amigos, los buenos siervos, los buenos hermanos, los buenos padres que podemos llegar a ser en un proceso de restauración con el Señor, o sea, sacar lo mejor de uno, ¿no? Entonces, delante de mí estarás, vas a sacar lo más precioso de ti, serás como mi boca, wow. Imagina que, cuando, o sea, nosotros sabemos que ser la boca de Dios, pues eran los profetas de antes, pero que el Señor le diga a uno, o como cuando Pablo mandó ¿se acuerdan que mandó a Onésimo, que lo devolvió allá? ¿Cómo era que llamaba el otro personaje? No me acuerdo. Filemón. ¿Se acuerdan que se lo devolvió? Le digo, mira, ahí te lo mando y recíbelo como si fuera yo. ¡Wow! O sea, ¿me entiende eso? Entonces que el Señor le diga, está bien, yo te voy a restaurar, vas a estar delante de mí, vas a sacar lo mejor de ti. Es más, lo que tú hables es como si yo lo hablara, tú vas a ser mi boca. O sea, tú me vas a representar, ¿me entiendes? Tú vas a ir en nombre mío. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande!, ¿no? Después le dice, bueno, pero eso sí, que ten mucho cuidado, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿no? Hay mucha gente que entra en eso, en ese proceso y más bien terminan es desconvirtiéndolo, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y al final lo mejor de los privilegios es lo que está en Jeremías 15:20 cuando le dice, te pondré como muro, no te vencerán porque yo estoy contigo y te libraré de la mano de los malos, ¿no? Entonces, pero todos estos privilegios si te convirtieres, ¿no? Como tal. Vamos a ver rápidamente en un par de minutos, nada. En Jeremías 17:7 dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces hay un mensaje de Jeremías ahí que dice que todo buen árbol da buenos frutos, ¿cierto? O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Obviamente, si nosotros sabemos que es importante dar buenos frutos, es importante dar frutos, pero que sean buenos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser conocidos por los frutos. Pero también tenemos claro, o sea, los frutos son importantes, pero hay algo nuevo aquí que me dice, pero es que los buenos frutos, ¿quién los da? ¿Quién los da? Los árboles buenos. Buenos No. árboles. Los buenos árboles, ¿no? Entonces, el enfoque sería que nosotros lleguemos a hacer qué cosa? Buenos árboles, ¿para qué? Para que demos buenos frutos, ¿me entiende? Y bueno, no es que descalifiquemos los dones que son muy importantes y todo, pero sabemos que los frutos tienen un componente especial en todo esto de nuestra relación con el Señor, ¿no? Entonces, el enfoque debe ser buenos árboles, ¿no? Y algunas características de buenos árboles que están en la palabra, bueno, un buen árbol siempre está plantado en el lugar correcto. Salmo 1:3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, un buen árbol siempre está en el lugar correcto, ¿no? Nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de aguas se refiere a la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que estar sembrados, ¿dónde? En la palabra.
sobre la roca como tal, ¿no? Nunca podríamos pensar en que vamos a dar buenos frutos si no estamos en el lugar correcto y qué mejor lugar que estar sembrados en la palabra, porque ese es el agua que nos alimenta como tal, ¿no? Un buen árbol dice que no se seca y se mantiene verde. Salmo 92:13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de vuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, ¿no? Como tal, cuando habla de eso es que no importa el tiempo y las circunstancias, nosotros siempre debemos fructificar, dar frutos, ¿no? O sea, que no nos pase lo de Salomón, que a medida que envejeció comenzó a dar malos frutos, ¿no? Porque perdió obviamente la esencia, dejó de estar plantado en el lugar correcto, ¿no? Pero en la medida que nosotros estemos en el lugar correcto, no importa el tiempo, ni tampoco las circunstancias que estemos pasando, siempre vamos a estar verdes, ¿no? Nunca se va a secar en nosotros ese anhelo y esa relación que tenemos con el Señor como tal, ¿no? Contrario es si uno se aleja del Señor, ¿no? Cuando una persona se aleja del Señor, se comienza a secar poco a poco, a secar, ¿no? Y eso se le ve externamente, ¿no? Básicamente eso es visible como tal, ¿no? Después dice que un buen árbol se alimenta de los mejores nutrientes, ¿no? Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿no? Bueno, en estos días tengo que hacer un mensaje de eso de las ramas injertadas. Recuerda que nosotros somos gentiles, ¿no? La raíz es el pueblo de Dios, el pueblo judío, nosotros somos ramas injertadas como tal, y al final lo que alimenta a la rama no es la rama como tal, sino las raíces, ¿no? Y cuando habla ahí de que se alimentan de la rica savia, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de eso de la savia, o sea, la savia es básicamente lo que las plantas ocupan o se alimentan para crecer y para mantenerse verdes y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos alimenta a nosotros? ¿Cuál es la savia nuestra? Obviamente la palabra de Dios, ¿no? De eso es lo que tenemos que alimentarnos. Entonces, un buen árbol siempre se alimenta de los mejores nutrientes. Queremos ser buenos árboles, no hay un mejor nutriente, una mejor savia, un mejor alimento que la palabra del Señor, ¿no? Un buen árbol siempre da fruto a su tiempo. Salmo 1:3 será como árbol plantado junto a corrientes que da fruto a su tiempo. O sea, nosotros tenemos que identificar los tiempos, lo hemos hablado muchas veces, para que podamos dar fruto en el tiempo que corresponde como tal, ¿no? Cuando un árbol da fruto antes de tiempo, se echa a perder. Después de tiempo, se echa a perder. Hay que darlo en el tiempo adecuado, tampoco dejar que pase mucho tiempo como tal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nada más termino con esto. Les estaba contando ahora que ya ahorita en febrero cumplimos 5 años de discipulado, o sea, 5 añitos ya. ¿Cuánto más estaremos? Bueno, no sé, dependerá de qué tanto compromiso tengamos, qué tanta perseverancia mostremos, qué tanto estemos dispuestos a no abandonar el proceso, ¿no? O sea, acuérdate que los procesos son así, ¿no? Entonces, se interrumpen y cuando uno los interrumpe, ya después les cuesta agarrar y muchas veces le toca arrancar otra vez el proceso de cero, ¿no? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la gente le gusta mucho esta parte, ¿no? Yo quiero que mi camino sea prosperado y que todo me salga bien. Ah, bueno, pues está bien, pero eso, aquí hay un porque, ¿no? Porque entonces, acuérdate que el entonces es una condicional que está sujeto a lo primero, ¿no? ¿A qué? A que nunca se aparte de tu boca este libro, la palabra, y que medites, ¿no? Y ya todos sabemos qué es meditar, ¿no? Bueno, hicimos un recorrido muy rápido de algunos, y digo algunos porque si usted es inquieto y se pone a buscar en Jeremías, usted se va a dar cuenta que hay mucho más mensajes. Cada uno de esos mensajes es una prédica, ¿no? O sea, yo les traje aquí una compilación básicamente, pero cada uno de esos párrafos es una prédica completa, ¿no? O sea, que uno pudiera desarrollar, pero básicamente mensajes de Jeremías en ese tiempo para el pueblo de Dios, totalmente aplicables para hoy en día que estamos viviendo tiempos muy parecidos, ¿no? No sé si alguien quisiera aportar algo o comentar algo antes de irnos. Pastor, eso que usted mencionaba al principio de cuando decía que los israelitas abandonaban a su propio Dios y que los otros no abandonaban a sus dioses, es como actualmente ver
mormones o a los testigos de Jehová, que no tienen una sana doctrina, que la defienden más que nosotros los cristianos con la sana doctrina. Y ellos hacen mucho más obras que nosotros. Puede ser, o como los mismos católicos se burlan de los cristianos, que ven a un pastor peleando con el otro y una iglesia con la otra, y entonces los católicos dicen, esos cristianos que mantienen aquí, en cambio los católicos somos lo mismo, somos iguales, no se conocen, pero son iguales. Era lo que yo les comentaba de que cuando uno es católico, por ejemplo, si yo fuera católico y yo vivo en Pavas, pues yo voy a la iglesia católica de Pavas, ¿cierto? Pero si yo me paso para Cartago, pues yo no voy a venir de Cartago a la iglesia católica de Pavas, yo voy a una iglesia católica allá en Cartago. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? O sea, en esa línea tienen unidad, ¿no? Entonces, pero sí, Pau, a eso se refiere, eran fieles ahí a sus dioses, aunque no hicieran nada por ellos porque no eran dioses como tales, pero aún así eran fieles, ¿no? Y por eso era que el Señor en otro pasaje, ¿se acuerdan que dice que el asno, ¿cómo dice? El buey conoce a su señor y el asno algo así de su pesebre, y que yo les decía que no eran animales muy inteligentes, pero aún así ellos conocían la mano que les daba de comer, ¿no? Entonces, sí, Pau por ahí anda de que son exactamente, ellos defienden su doctrina ciegamente como tal, así estén equivocados, como sea, pero son fieles, ¿no? Entonces, no abandonan a sus dioses. En cambio, el pueblo de Dios, por más que veía la mano de Dios, aún así eran infieles, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, alguien que nos despida en oración para irnos. Yo, pastor. Vamos, Juan Pablo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permitiste de regresar nuevamente a instruirnos, Señor, por medio de tu siervo. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje y que así como fuimos buenos, así como escuchamos bien, Señor, que podamos tomar nuestra parte, Señor, y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por las personas que están aquí representadas y si hay necesidades en distintos ámbitos de la vida, Señor, que tú los conoces, pues también te pedimos que los guíes, que los guardes, que los protejas y que los bendigas, Señor. Bendecimos esta oportunidad que nos diste, Señor, y bueno, pues a partir de ya vamos a estar prestos, Señor, a poder poner por obra ese sano alimento con el que pudimos alimentarnos esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.